Hola jóvenes de 11º grado, les saluda el profesor Mardonio Corea, sean bienvenidos a la clase de Física 3 aplicada. Esta vez pues vamos a pretender lograr ese objetivo, definir la ecuación de continuidad. En el tema de la introducción a la dinámica de fluidos, que es el tema que vamos a desarrollar, la dinámica de fluidos, tenemos ahí la siguiente información. Ecuación de continuidad. Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otro. En todo fluido incompresible con flujo estacionario en un régimen laminar, la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie en ese punto de la sección transversal de la misma. Vean que tenemos ahí la siguiente imagen. Tenemos una tubería donde ustedes pueden ver que esta tubería al inicio tiene un diámetro, un grosor, y que luego ese diámetro se reduce, es decir, la tubería se vuelve más delgada. Entonces, por esta tubería puede pasar cualquier fluido, que puede ser agua o cualquier otro fluido que no sea tan espeso, tan viscoso, que también puede ser, digamos, un fluido de un aceite o de... Pero simplifiquémoslo un poco y digamos que por esta tubería circula agua. Entonces esa agua circula en líneas y como los átomos del agua, si pudiéramos verlos en ese fluido con una luz estroboscópica, se ven como puntos así, ¿ve? Entonces por la cuestión de los átomos. Entonces, pero el fluido del agua, digamos, entonces vean que si esa agua está llenando esa tubería, entonces como la tubería normalmente son de forma cilíndrica, entonces aquí en la entrada tenemos una área circular, un área redonda, ¿ves? Entonces, y luego pues todo eso va con una distancia más de la tubería, tenemos justamente lo que es un volumen. Y ese volumen estaría dado por el área de la entrada, el área circular de la entrada, por la cantidad que avancemos hacia adelante. Entonces tendríamos un volumen. Pero que resulta que cuando la tubería se reduce, entonces el área circular se hace más pequeña y lo cual indica que tendríamos que tener un espacio más grande para tener el mismo volumen. Pero que resulta, como el agua fluye, ¿qué es lo que resulta justamente acá en esta tubería? Que es, imagínense que hasta esta altura acá, digamos, de la tubería, aquí, estuviera la salida del agua. Entonces está entrando agua y está saliendo. Entonces, si nosotros le chequeáramos en un tiempo, digamos, por decir algo, durante un minuto, cuánta agua fluye. Entonces a esa agua que fluye, decimos nosotros, ese es el caudal. Así como en los ríos, pues el agua que corre por el río, ese es justamente el caudal. Pues en ese minuto surge una cantidad, sale una cantidad de agua determinada, un caudal que va a ser, digamos, para darle un nombre, llamémoslo con la letra Q, caudal. Entonces, ¿y qué resulta? Que si ese mismo caudal entra a esta tubería más delgada, entonces, y viene a salir por acá, el agua viene a salir por acá, en esa área más pequeña, entonces, ¿qué ocurre? Que si chequeamos la salida del agua durante un minuto, el agua que debe salir
debe ser la misma que salió acá, ¿ve? Cuando estábamos chequeando acá en esta área más grande. Entonces, más adelantito vamos a terminar de definir esa cuestión porque necesitamos aclarar otros puntos o esa otra información. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal Q del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Entonces, dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido, tendremos que en dos puntos de la misma tubería se debe cumplir lo siguiente, que el caudal 1 debe ser igual al caudal 2 y como el caudal 1 está dado por el área en la entrada de la tubería, por la velocidad a que lleve el agua. Entonces, es decir, la salida del caudal va a ser dependiendo de cómo sea la entrada y la velocidad. Entonces, ahí vamos a tener una superficie de entrada que es una superficie transversal, es decir, lo que es el área del aro en la entrada, del círculo en la entrada. Entonces, multiplicado por la velocidad a que vaya el agua. Pero ese caudal en ese tubo grueso debe ser igual al caudal en el tubo delgado, es decir, el caudal 2, que también va a estar definido por esa área que tenga la entrada o salida del tubo por la velocidad en ese punto. Entonces, y eso mismo es justamente a lo que llamamos la ecuación de continuidad y donde miren, S es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto. Y B es la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. Se puede concluir que puesto que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cuando la sección disminuye, la velocidad del flujo aumenta en la misma proporción o viceversa. Es decir, que si la tubería en vez de disminuir, se agrandara más, es decir, se engruesara más, entonces la velocidad disminuiría. Entonces, en la imagen siguiente podemos ver cómo la sección se reduce de A1 a A2. Tenemos aquí, miren, en este caso, que es un ejemplo de la misma tubería, es decir, aquí en este punto tenemos un caudal. En este punto tenemos un caudal y tenemos una área o superficie, ¿eh? En la entrada acá, una superficie, es decir, todo el aro de la entrada del tubo. Entonces, eso va a llevar, en ese caso, ese va a ser nuestra área A1 o sección A1, que va a generar un caudal 1 y que va a ir a una velocidad 1. Pero luego, esa agua va a entrar a lo más delgado, lo cual indica que la superficie va a cambiar, el aro será más pequeño, pero la velocidad también va a cambiar, la velocidad se hará mayor. Esto lo podemos ver nosotros de manera empírica cuando todos ustedes como personas, estoy más que seguro que ustedes han tenido la experiencia, por ejemplo, cuando agarran una manguera y dicen a regar el patio o las flores o simplemente a sacar agua con una manguera. En el momento en que la manguera está normal, está tirando agua, entonces esa agua cae, sale un caudal de agua ahí, que si le marcamos un minuto esa salida del agua, llenamos, digamos, un recipiente X en ese minuto. Pues, ¿qué resulta? Que si nosotros a la manguera le ponemos el dedo en la punta, entonces el área de salida se reduce. ¿Y qué ocurre con el chorro en el agua? Que se dispara más lejos. Y si se dispara más lejos es porque su velocidad
aumentó. Entonces se reduce la salida, pero aumenta la velocidad y por lo tanto la cantidad de agua que salga en un minuto acá en el caudal 1 va a ser la misma que el agua que salga en el caudal 2, solo que su velocidad aumentará. Y es lo que nos explicaba ahí arriba, que si el área o superficie disminuye, entonces aumenta la velocidad. O viceversa, si el caudal o el área de superficie aumenta, entonces la velocidad se disminuye, lo cual indica que son inversamente proporcionales, pero que el caudal 1 es igual al caudal 2. Y a eso es a lo que llamamos justamente el principio de la conservación de la masa, porque la misma cantidad de agua que salga acá va a salir acá, solo que aquí con una velocidad menor y aquí con una velocidad mayor. Teniendo en cuenta entonces la ecuación anterior, esta ecuación Q1 igual a Q2, y donde la superficie 1 por el volumen 1 es igual al caudal 1 y la superficie 2 por el volumen 2 es igual al caudal 2, entonces teniendo en cuenta esa ecuación, podemos despejar en esta segunda, miren, despejar para V2, lo cual indica que como S2 está multiplicando, entonces pasaría a dividir. ¿Verdad? Entonces, y nos quedaría de esta manera, ¿ves? Pero ¿qué ocurre? Pues, que ¿por qué tenemos A1 y A2? Porque acá en la cuestión nos está diciendo que esa superficie es un área, ¿ves? Que la S1 va a ser el área 1 y la S2 el área 2. Entonces, en vez de escribir S1 y S2, escribimos área 1 y área 2. Área 1 y área 2, perdón. Entonces, el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 multiplicado por la razón del área 1 entre el área 2. Es decir, la velocidad en el estrechamiento va a aumentar de forma proporcional a lo que se reduce la sección. Es decir, entre más tapamos en la manguera, en la punta de la manguera, entonces mayor presión de agua tenemos, es decir, el agua sale con mayor presión. Y por eso es que cuando los que compramos una pistola, le llamamos a la que le ponemos a la manguera en la punta, al cerrarla, según como la cerremos, el chorro del agua sale con mayor presión. Entonces, esa es la idea y eso es justamente el principio de conservación de masa que se transforma en lo que es la ecuación de continuidad en esta forma, ¿va? Y que la podemos transformar en esta otra forma. Bien, continuamos entonces y tenemos ahí la siguiente interrogante. ¿Existe otra fórmula para la tasa de flujo volumétrico? Es decir, para esa ecuación del flujo volumétrico donde Q1 es igual a Q2 y S1 igual, S1 por B1 igual a S2 por B2. Entonces resulta que hay una alternativa útil para escribir la tasa de flujo volumétrico que no sea como Q igual a B sobre T. Es decir, que podemos escribir el volumen de una porción del fluido en una tubería como B igual a A por D, donde A es la sección transversal del fluido y D es el ancho de la proporción del fluido, como se mostraba en el diagrama anterior. Y podemos sustituir esta fórmula en vez del volumen en la expresión para la tasa de flujo volumétrico y obtener que Q igual a B sobre T, a volumen sobre tiempo, va a ser igual al área transversal por el desplazamiento sobre el tiempo. Y esto va a ser igual a A por D sobre T. Pero el término D sobre T no es otra cosa más que la longitud del volumen del fluido dividida entre el tiempo que le tomó fluir a través de esta longitud, que es la rapidez del fluido. Por lo tanto, podemos reemplazar dt como V en la ecuación anterior y obtener que Q es igual
a la velocidad, al volumen sobre el tiempo, al volumen sobre el tiempo. Y esta es otra ecuación que nos va a servir justamente para lo que pretendemos lograr en esta clase. Tenemos ahora, veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro de diámetro interior a una velocidad de 0.5 metros por segundo. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta los 1,5 o 1.5 metros por segundo, ¿qué diámetro ha de tener la tubería que conectemos a la anterior? Entonces vean que nos están dando una tubería que tiene un diámetro de 1 centímetro y en esa tubería de 1 centímetro de diámetro el agua circula a una velocidad de medio metro por segundo. Si deseamos que la velocidad de la circulación aumente, no hasta que aumente de 0.5 a 1.5 metros por segundo, entonces, ¿qué diámetro ha de tener la tubería que conectemos a la anterior? Pues bien, aplicando la ecuación de continuidad, donde el área 2 es igual al área 1 por el volumen 1, por la velocidad 1 entre la velocidad 2. Entonces, aplicando esa, tenemos área, ¿ve? Pero como la tubería es cilíndrica, entonces la entrada, esa área es circular. Y recordarán ustedes que el área de un círculo está dado por pi multiplicado por el diámetro al cuadrado dividido entre 4, es decir, 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado, o lo que es lo mismo, el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Pues entonces, en esta ecuación de continuidad, nosotros podemos sustituir A2 como lo siguiente, ¿ves? Sustituyendo por la expresión de la superficie del círculo, es decir, del área del círculo, entonces nos queda que el área 1, es decir, esta misma ecuación va a ser igual al área 2, que va a ser pi por el diámetro sub 2 al cuadrado dividido entre 4. Y eso va a ser igual a área 1, que sería pi por el diámetro 1 elevado al cuadrado dividido entre 4. Por, dice aquí, B1 sobre B2, B1 sobre B2, es decir, la velocidad 1 por la velocidad 2. Y ahora simplificando y despejando para D sub 2, es decir, para el diámetro al final de la tubería, entonces, si hacemos ese despeje aquí, ¿ve? En esta ecuación, entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿ve? Que D2 es igual a D1 por la raíz cuadrada de B1 sobre B1, perdón, sobre B2. Aquí hay un error, aquí aparece Z, en realidad debe ser un 2 ahí. Debe ser 2, B1 sobre B2. Y sustituyendo en esta fórmula acá, entonces, D2 va a ser igual al diámetro 1. Y el diámetro 1 es este que nos dice aquí que el caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro de diámetro. ¿eh? Entonces sería 1, el D1, el diámetro 1, raíz de la velocidad 1, que es 0.5 metros por segundo, dividido entre la velocidad 2. Y la velocidad 2 dice es a la que queremos que aumente, ¿va? 1.5 metros por segundo. Entonces, al aplicar la calculadora aquí, la raíz de 0.5 entre 1.5 nos genera 0.58 centímetros. Ese debe ser el diámetro que debe tener la tubería para que aumente de 0.5 a 1.5 metros por segundo. Vean que si el diámetro era 1 centímetro inicialmente y viajaba a 0.5, pero si lo redujimos, si ese diámetro lo redujimos a 0.58 o lo reducimos a 0.58 centímetros, significa que es casi medio centímetro, un poquito más, 8
centésimas más del centímetro. Entonces, lo reducimos a eso. Entonces, la velocidad del agua va a aumentar y aumentaría a 1.5 metros por segundo. La respuesta entonces sería 0.58 centímetros. Continuamos y tenemos un ejemplo más. Ejemplo 2, la casa de ensueño de refresco. Resulta que una mujer muy rica que adora el refresco construye una casa con una tubería cilíndrica que transporta refresco desde la parte inferior de la casa hasta su dormitorio en la parte superior. El refresco entra a la casa por una tubería con una sección transversal de 0.0036 metros cuadrados, donde viaja con una rapidez de 0.48 metros por segundo. En el dormitorio de la mujer, el grifo por donde sale el refresco tiene un área de 0.0012 metros cuadrados. ¿Cuál es la rapidez del refresco conforme sale del grifo en el dormitorio de la señora? Es decir, ¿con qué velocidad va a salir ese refresco allá en la llave del dormitorio de la señora? Pues bien, solución. Comenzamos con la ecuación de continuidad, ya que los líquidos son incompresibles, es decir, que no se pueden comprimir, ¿verdad? Entonces, iniciamos con eso entonces y tenemos ahí que vamos a comenzar con la ecuación de continuidad, ya que los líquidos son incompresibles. Entonces, la ecuación de continuidad nos dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y ya sabemos que si resolvemos simbólicamente para la rapidez del líquido en el dormitorio, tiene que ser la velocidad 2. Ahí lo tenemos. Y la velocidad 2 va a ser igual al área 1 entre el área 2 por la velocidad 1. Y al sustituir valores, nos va a quedar que el área 1 dice que es de 0.0036 metros cuadrados y el área 2 es de 0.0012 metros cuadrados multiplicados por la velocidad 1, que es con la que arranca o con la que se está desplazando el refresco por esa tubería de esa área de salida, entonces, o de entrada, como quieran llamarle ahí. Y luego entonces es 0.48 metros por segundo. Aquí cancelamos, ya saben ustedes, metro cuadrado con metro cuadrado, y al aplicar la calculadora aquí, entonces, esto entre esto por esto nos genera 1.44 metros por segundo. Esa sería la velocidad con la que saldría el refresco allá en la habitación de la señora. Bueno, con estos ejemplos entonces y con la explicación que hemos dado, entonces les va a quedar a ustedes ahí para resolver la siguiente tarea. Van a resolver los siguientes ejercicios, número 1, número 2 y número 3. El número 1 dice que un chef quiere asegurarse de siempre tener leche de coco disponible para todas sus recetas de panquecitos, por lo que crea una tubería cilíndrica que va desde el almacén a la cocina. Y la tubería en el almacén tiene un radio de 4 centímetros, donde la leche viaja con una rapidez de 0.25 metros por segundo. Y la leche de coco sale de la tubería de la cocina con una rapidez de 1 metro por segundo. Entonces, ¿cuál es el radio del tubo de la cocina a través del cual sale la leche de coco? Y la número 2, una tubería de 180 milímetros de diámetro transporta agua a razón de 0.09 metros cúbicos por segundo. Si la tubería se reduce a un diámetro de 60 milímetros, ¿cuál es la velocidad del agua en la salida? Y la número 3, un conducto de aire de 15 centímetros de radio se usa para renovar el aire de una habitación que mide 8.2 metros por 5 metros por 4.5 metros cada 12 minutos. Entonces, ¿qué tan rápido fluye el aire en el conducto? En este caso, esto pues lo que nos va a dar esta multiplicación de estos tres valores nos va a dar un volumen, ¿verdad? Y tenemos ahí un tiempo, como también tenemos un radio. Bueno, ustedes aplicarán entonces de las ecuaciones que hemos desarrollado en la clase para aplicarlas y resolver esos ejercicios. Y continuaremos con más
en una próxima grabación.